Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a dar continuidad a la tercera parte de la clase de campo de acción de la operatoria dental. En esta ocasión lo vamos a hacer de forma asincrónica, así es que si hay dudas, posteriormente vamos a habilitar un espacio en el aula virtual para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Así es que quisiera iniciar en este momento con un pequeño resumen de lo que hemos visto en los temas anteriores, en las fechas anteriores. Decíamos que cuando estamos trabajando operatoria dental nos enfrentamos a dos tejidos totalmente diferentes, como lo son el esmalte y la dentina, tejidos de composiciones diferentes y de comportamiento diferente, propiedades físico-mecánicas, etcétera. Hablábamos que el esmalte tenía un 96% de componente inorgánico y apenas un 4% de orgánico, a diferencia de la dentina, que tiene casi una tercera parte de componente orgánico, como es el 20 y el 10 solamente de agua, que generalmente ese 20 está compuesto en su gran mayoría, por colágeno. Y hablamos bastante acerca de qué propiedades le daba a la dentina esa combinación de proporciones, ¿verdad?, entre orgánico e inorgánico. Y asimismo describimos detalladamente cómo se realiza o cómo se da el proceso de formación de una lesión cariosa tanto en esmalte como en dentina. De esmalte hablamos pues que prácticamente debido a su composición, que es netamente mineral, cuando estamos en presencia de una lesión cariosa prácticamente vamos a tener pérdida de minerales. Y dependiendo de la cantidad de esa pérdida de minerales, así nos vamos a encontrar con el tipo de lesión en el tejido que estamos evaluando. Y dijimos que esa pérdida de minerales comenzaba en un momento o en un punto en el cual no era detectado clínicamente a un nivel ultraestructural y que conforme esa pérdida de minerales iba avanzando, íbamos a llegar al momento de la formación de una lesión cariosa, de una cavitación como tal y por ende de pérdida del tejido. Hacíamos la acotación que el hecho de tener visible una mancha incipiente, una lesión cariosa incipiente, como lo es una mancha blanca, no representa que ese es el inicio de la enfermedad. La enfermedad ha iniciado antes y a un punto en el cual no podemos detectarlo clínicamente. En el caso de la lesión cariosa, hablábamos que habían diferentes tipos de tejido que se iban encontrando de acuerdo a la profundización de la misma lesión y por ende de la afección de los tejidos que estaban involucrados. Así vamos a tener en una lesión cariosa de dentina cavitada y vamos a tener una dentina necrótica en la superficie o en la parte más externa, seguida por la dentina contaminada, la desmineralizada, la esclerótica y la terciaria. Así hablamos que habían ciertos elementos diagnósticos para poder ir correlacionando cada uno de estos tejidos, como lo presentamos acá en esta imagen. La correspondencia clínica de lo que sería la dentina necrótica y la contaminada, prácticamente nos estamos encontrando con un tejido que es reblandecido. Cuando hablamos de una dentina desmineralizada, la vamos a encontrar coriácea, y coriácea se refiere, les hacía la mención, como una sensación de estar tocando cuero mojado, ¿verdad? Por eso se le llama coriácea. Luego vamos a llegar a una que hablamos de una dentina desmineralizada, que ya sabemos y ya platicamos que no tiene que ser removida, porque puede ser recuperable. Luego seguimos con una dentina esclerótica y una terciaria, que ya estamos hablando de un tejido firme y hasta duro cuando hablamos de ambos de esos tejidos. Es decir, que obviamente es un tejido, es una respuesta del tejido dentinario, del complejo pulpo dentinario, y que por ende no tiene que ser removida, porque representa el mecanismo de defensa de esa pulpa ante la injuria que está recibiendo a través de esa lesión cariosa causada por las bacterias, en este caso, en el tejido dental. Entonces, platicamos bastante acerca de esto. También les presenté representaciones clínicas de cada uno de esos tejidos. Ahí tenemos a la izquierda lo que es una dentina necrótica, que tiene esa apariencia prácticamente
reblandecida, en efecto se puede remover con mucha facilidad con una cucharilla. Tenemos en el medio lo que es una dentina contaminada, que también conserva una cantidad importante de bacterias y que no puede ser recuperable. Hablamos un poco de eso en la fecha anterior, bastante de eso. Y luego pues tenemos lo que es la dentina desmineralizada, que sigue siendo parte de la lesión cariosa, pero a diferencia de los tejidos anteriores o los tejidos que están ubicados a la izquierda, la dentina desmineralizada puede ser recuperable. Es decir, yo puedo trabajar con esa dentina. Es decir, nuevamente, yo en la filosofía actual de mínima invasión, nosotros dejamos esa dentina. Dejamos caries en la dentina, en el estricto sentido de la palabra sí. Y lo mencionábamos durante la lección y durante la lección anterior. Pero hablábamos de qué tan dañado está ese tejido. La dentina desmineralizada tiene una altísima capacidad de ser recuperable, tiene una muy baja cantidad de colonias bacterianas, ¿verdad? Y si nosotros realizamos los protocolos adecuados, podemos recuperar este tejido. Ya, una desinfección adecuada del tejido, un protocolo adhesivo adecuado, ¿por qué no? ¿Verdad? Y la implementación, y aquí viene lo importante, de materiales bioactivos. ¿Qué es un material bioactivo? Es un material que va a aportar diferentes características al tejido sobre el cual está siendo colocado, ya sea que lo va a desinfectar, ya sea que lo va a remineralizar, ya sea que lo va a favorecer el crecimiento de ciertos tipos de células, qué sé yo, dependiendo del tejido que estemos platicando. Así es el tipo de material bioactivo y la reacción que puede producir en este tejido. Entonces, cuando yo estoy en presencia de una dentina desmineralizada, si la voy a dejar, que es la filosofía actual en la que nos estamos basando, necesito implementar materiales que me ayuden a recuperar ese tejido. No es simplemente el hecho de dejarla por dejarla. ¿Ok? Y creo que eso es importante mencionarlo. También hacíamos mención de que la forma en la que yo voy a detectar o yo puedo identificar más bien entre algunos de estos tejidos prácticamente es la sensación táctil. Y lo dice la Nata Gudiño en una publicación del 2020 y lo menciona la doctora Gudiño nuevamente en su libro recién salido a finales del principio de este año, de hecho, ¿verdad? Que lo mencionamos durante la lección anterior. Tocar es la mejor forma, pero no vamos a hacerlo con cualquier instrumento y de cualquier manera. Vamos a utilizar un instrumento que sea romo, de punta roma, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con mucha suavidad. Esa sensación táctil me va a determinar prácticamente si yo estoy en presencia, para el caso de una dentina contaminada o de una dentina desmineralizada, o incluso de la dentina esclerótica. La diferencia o más bien, no nos basamos principalmente en el color hoy día, porque si ustedes ven en la imagen que he preparado para ustedes y que están viendo en este momento, cualquiera podría decir que ahí hay una lesión cariosa, ¿verdad? Y que es un tejido que tiene que ser removido. Sin embargo, ahora estamos aprendiendo y formándonos en el hecho de que no toda coloración como la que se ve en la imagen representa un tejido enfermo, o más bien representa un tejido irrecuperable y que por ende hay que eliminarlo. Ya platicamos de todos los elementos y criterios a tener en cuenta y de todas maneras, el próximo año, por eso siempre hago la acotación de que se mantengan en el curso de la carrera. El próximo año vamos a ver bastante, el próximo ciclo, perdón, vamos a ver bastante sobre la remoción de la lesión cariosa profunda. Eso lo van a ver el próximo ciclo. Y ahí vamos a hablar, o se va a hablar bastante acerca de estos tejidos de los que hemos mencionado hoy día de forma bien superficial. También mencionamos rápidamente sobre la dentina terciaria, que es un tejido de defensa que tiene el diente. Y dijimos que es un tejido de defensa, perdón, es un tejido de defensa porque su función principal es mantener alejada
a la invasión bacteriana de la pulpa. Entonces dijimos que teníamos dos tipos de respuestas terciarias o de dentinas terciarias. Lo que es la dentinogénesis reaccionaria o la dentina reaccionaria y lo que es la dentina reparativa. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tejidos? Pues la diferencia prácticamente es la velocidad en la que se van a presentar. Hablábamos, por ejemplo, y lo vemos en la imagen, cuando estamos en presencia de una lesión leve o una lesión cariosa leve o pequeña, versus una lesión bastante grande y, por qué no mencionarlo, agresiva. ¿Ya? Cuando yo estoy en presencia de una reacción de una lesión pequeña que presenta un estímulo leve para la pulpa, lo que voy a tener prácticamente es un despertar de los odontoblastos. Estos odontoblastos van a sentir o van a recibir el mensaje que ahí está llegando una invasión bacteriana y por ende que se reorganicen para empezar a formar esa dentina terciaria. Entonces van a comenzar a formar dentina justo en la zona donde está haciendo los túbulos que están siendo injuriados. Pero esa defensa va a realizarse por parte de los odontoblastos originales. ¿Qué sucede cuando tengo un estímulo agresivo, una lesión grande? Lo primero que va a suceder es que esa lesión ha sido tan invasiva, tan rápida, que esos odontoblastos que tendrían que haber tenido la capacidad de organizarse y defenderse, se mueren prácticamente. Es tanta la agresión, es tanta el daño o la cantidad de bacterias que llega, ¿por qué no?, hasta la pulpa, que mata a los odontoblastos. Y como ya lo platicamos, los odontoblastos, al igual que las neuronas, son las células que no se regeneran en el cuerpo. Esa muerte de odontoblastos no significa que todo está perdido. El mismo mecanismo de defensa del cuerpo va a hacer que las células mesenquimatosas indiferenciadas o células madre que se encuentran en la pulpa tomen la función de odontoblastos. Y no son unos odontoblastos reales, son células odontoblastoides, es decir, como odontoblastos. Y estas células son las que empiezan a generar una dentina reparativa. Al no ser formada por un odontoblasto normal o natural, esta dentina que se forma tiene características un tanto diferentes. No tiene tantos túbulos, la disposición mineral es diferente, es decir, no es una dentina terciaria común o normal, sino que es hecha a la carrera, ¿por qué no decirlo así? Y la única función, perdón, es defenderse y alejar la pulpa de la lesión cariosa, pero sigue siendo un mecanismo de defensa. Esa es la diferencia entre los dos tipos de dentinas terciarias que se dan en el órgano dental. Y ahora sí, retomando, después del pequeño resumen, lo que íbamos a hablar a continuación, que ya hablamos de todo lo que corresponde a la lesión cariosa como tal. Hoy nos toca hablar sobre la lesión no cariosa. ¿Qué vamos a mencionar de la lesión cariosa? Prácticamente, y es lo obvio, ¿no?, que este tipo de lesiones no es causado por la caries dental. Este tipo de lesiones tienen otros orígenes y prácticamente vamos a tener tres grandes tipos de lesiones cariosas cervicales no cariosas. Por ejemplo, la abrasión, la abfracción y la erosión. Vamos a ir viendo cada una de ellas, que tiene orígenes diferentes y tiene manifestaciones diferentes en la cavidad oral, a pesar de parecerse en cierta manera. Por ejemplo, la abrasión. La abrasión está causada por un traumatismo mecánico. ¿A qué me refiero a eso? Normalmente se debe a la implementación inadecuada de técnicas de cepillado, es decir, que el paciente utiliza ya sea los movimientos inadecuados durante su proceso de higiene dental, del cepillo dental, o utiliza los aditamentos inadecuados. Hay gente, y es bien común en los pacientes escuchar sentir que los cepillos suaves, ¿verdad?, sienten que no les limpian porque son muy suaves. Necesitan sentir un cepillo que raspe, un cepillo de cerda dura.
El problema es que el cepillo de cerradura transmite todo el esfuerzo o toda la fuerza que se le hace al cepillo, la transmite al tejido dental. Y entonces tenemos situaciones como la que estamos viendo en la imagen, ese tipo de desgastes a nivel de los cuellos. ¿Pero por qué en los cuellos? Pues ya hemos visto a lo largo de estas clases, y lo han visto también en anatomía dental, la zona donde el esmalte es más delgado es justamente en las zonas cervicales. Entonces es ahí donde se ven principalmente afectadas las lesiones por abrasión. Además del uso de un cepillo duro, a veces lo puede acrecentar este problema la implementación de pastas abrasivas, muchas de ellas bajo la bandera de ser blanqueadoras, que en realidad no realizan una función blanqueadora, sino que simplemente abrasionan el tejido. Entonces, la combinación de un cepillo duro con una pasta abrasiva y una técnica de cepillado inadecuado, el resultado van a ser abrasiones. Ahora, las abrasiones tienen características bien interesantes. Primero, es una lesión casi redondeada, ¿verdad? No es tan angulada. Los bordes de esa lesión son cercanos a los 90 grados y aquí viene lo interesante. Como hablábamos que la dentina tiene la capacidad de responder, de defenderse, una abrasión no es una injuria aguda. Es decir, que no porque el paciente compre hoy un cepillo de cerradura y empiece a usar una pasta blanqueadora, significa que hoy mismo se le van a producir estas lesiones. Estas lesiones llevan un tiempo de formación y ese mismo tiempo le da a la dentina para poder defenderse. ¿Y de qué manera se defiende? Realizando o esclerosando, obstruyendo los túbulos dentinarios que están siendo injuriados, es decir, tapándolos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo lesiones como las que ven ahí, que son causadas por un traumatismo mecánico, generalmente no son sensibles. ¿Por qué? Porque el túbulo está cubierto, está tapado. ¿Qué significa eso? Que no va a haber movilización del fluido dentinario en esos túbulos. Por ende, no voy a tener la sensación dolorosa. Entonces, y ese es un elemento de diagnóstico importante a tener en cuenta al momento de valorar lesiones cervicales. Otra característica típica de las abrasiones es que al ser inspeccionadas clínicamente son superficies lisas. Y tiene sentido si lo que está haciendo el cepillo dental es puliendo esa superficie, por ende vamos a tener lisa la misma. ¿Ya? Y va a ser brillante por la misma situación que estamos platicando, porque es debido a un desgaste mecánico de la superficie del tejido. Por otro lado, tenemos la abfracción. La abfracción es otro tipo de lesión causado por una situación diferente. La abfracción es causada por un sobreesfuerzo masticatorio, o corrigiéndolo bien, por un sobreesfuerzo oclusal sería lo correcto, en el cual las piezas que están siendo afectadas por esta lesión sufren ¿cómo llamarle? Una flexión ante las fuerzas masticatorias. Sabemos que los dientes tienen un micromovimientos que son normales y son naturales y que no son visibles o no son perceptibles clínicamente, ni por el mismo paciente. Entonces lo que tenemos en ese caso es que un diente, al recibir una sobrecarga, lo que tiende a hacer es a doblarse. ¿Y se dobla dónde? En la parte, si es una palanca en su fulcro. Toda la raíz está rodeada de hueso, por ende no tiene cómo moverse. Entonces se mueve en la parte cervical. Al hacer ese movimiento de doblez, llamémosle así, de flexión, los cristales de esmalte, que como ya vimos inicialmente son muy frágiles en este sentido, comienzan a fracturarse, como lo vemos aquí en este esquema. Y esos fragmentos comienzan a caerse poco a poco. Es tanta la flexión que puede llegar a darse que la pérdida de esos cristales puede exponer el tejido dentinario y empezar a producirse este tipo de lesiones como la que estamos viendo en la imagen superior. ¿Cuáles son las características clínicas? Casi siempre se presentan en premolares. Si nosotros tenemos este tipo de lesiones en premolares y como se dan cuenta, no es forma de U, es casi una V o B,
la que se está formando. Entonces son superficies irregulares porque si entendemos que se deben a la caída, a la quebradura de los cristales de esmalte y cristales de dentina, recordemos que la dentina también es inorgánica, al caerse y quebrarse y caerse esos cristales obviamente van a dejar bordes y estos bordes van a ser sensibles al checar con un instrumento. Y aquí viene lo importante. El desgaste lleva su tiempo. La fractura es el fragmento se quebró y se cayó. Ya es algo inmediato. Por ende, las afracciones casi siempre son sensibles. ¿Por qué? Porque la dentina no tiene el tiempo de defenderse. ¿Ya? Porque se cayeron los cristales que la protegían, los cristales inorgánicos que la protegían, y por ende la movilización de los fluidos dentro de los tubos expuestos se presenta. Entonces es un elemento importante de diagnóstico. Las afracciones son irregulares y casi siempre son sensibles, es decir, el paciente se queja de sensibilidad dentinaria. El otro tipo de lesión cervical son las erosiones, también conocidas como corrosión. La erosión es causada por una agresión química. Por ejemplo, estas personas que tienen la enfermedad, se dice que es una enfermedad, de ingerir alimentos y después causarse el vómito para no engordar, para no absorber los nutrientes de los alimentos, la bulimia. Entonces, esos pacientes están sometiendo a sus tejidos, al esmalte de sus dientes, a una exposición constante a los ácidos del estómago. Y como ya sabemos, el ácido que se encuentra en el estómago es el ácido clorhídrico y es uno de los ácidos más agresivos con cualquier tejido inorgánico. Es por eso que cuando el esmalte se ve expuesto a este tipo de ácidos, pues comenzamos a tener lesiones como esta, que normalmente en pacientes bulímicos se encuentran en las superficies palatinas de los incisivos superiores o de los incisivos, de los dientes posteriores superiores, posterosuperiores. En algunos casos vamos a ver erosiones como la que estamos viendo en la imagen. Este caso es producido bien particular. Hay pacientes que les encanta chupar limón. Entonces vamos a encontrar lesiones erosivas como esa en los cuellos de los incisivos superiores. ¿Cuáles son las características clínicas de la erosión? Pues la erosión puede llegar a ser sensible porque a pesar de que la dentina pueda tener o no la capacidad de defenderse y de obliterarse, la exposición repetitiva a los ácidos está generando la disolución de los cristales minerales. Por ende, podemos tener exposición de túbulos dentarios todo el tiempo. La coloración es diferente del tejido, tiende a ser un poco más oscura. La forma de la lesión es redondeada. Algunas referencias bibliográficas dicen que es como un plato de sopa, ¿verdad? No hay ángulos agudos como podemos encontrar en las lesiones anteriores, ¿verdad? Casi siempre encontramos en la parte más cervical, encontramos una delgadita banda de esmalte. ¿Por qué? Porque esta curvatura que tiene la encía protege esta zona y se ve expuesto solamente esta parte de los tejidos. Entonces, es otro elemento que también es importante valorar como elemento diagnóstico. En el libro Caries Dental de Nostroza, que les mencionaba en la clase anterior, que está en la biblioteca, está este cuadrito bien bonito que prácticamente nos presenta los elementos diferenciales entre cada una de las lesiones, entre lesiones no cariosas, entre una erosión, una abrasión y una fracción. Y prácticamente nos habla y nos menciona todas las situaciones que acabamos de mencionar. Entonces les invito a dar una revisadita a este libro. Bien, ya determinamos cómo identificar lesiones cariosas en esmalte, en dentina. Prácticamente mencionamos cuáles son los tejidos a remover en dentina ante una lesión de dentina. Pues hoy es conveniente que mencionemos rápidamente algunas consideraciones importantes al momento de hacer
las preparaciones cavitarias. Puntualmente hablemos ahora de lo que sería la remoción del tejido cariado. Lo importante que tendría que hacer mención en esta imagen es qué tejido voy a eliminar primero. Normalmente, y no sé por qué, tenemos el impulso por remover todo lo reblandecido como en un primer momento, ¿verdad? El problema de eso puede ser que esa caries que estamos removiendo sea tan profunda que hay zonas cercanas a la pulpa que puedan verse afectadas por tejido reblandecido con una capa muy delgadita de tejido recuperable. Y si yo no tengo el cuidado y remuevo desde el principio todo el tejido reblandecido, puedo dañar esa capita muy delgadita y verme en problemas desde el principio sin tener una preparación limpia. Entonces, el abordaje para una lesión como esta es eliminar primero todas las superficies, todas las paredes de la lesión que no comuniquen hacia la pulpa. En el caso, si estoy trabajando una lesión oclusal como la que está representada en la imagen, primero voy a remover lo reblandecido de todas las paredes circundantes. En una preparación oclusal voy a tener una sola pared de fondo, que es el piso pulpar. Pues yo sé que ahí abajo está la pulpa. Entonces, la última pared que yo voy a tocar, o más bien, a la cual yo le voy a remover la lesión cariosa, va a ser el piso pulpar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar, para tratar de cuidar la pulpa en un primer momento y en un segundo momento, si yo tengo ya las paredes circundantes limpias y empiezo a eliminar la caries profunda, voy a tener una menor cantidad de colonias bacterianas. Entonces, si por desgracia se realiza o se llega a una exposición pulpar, la cantidad de bacterias que se encuentren en esa preparación y que puedan llegar a la pulpa va a ser menor. Por ende, le estoy dando un mejor pronóstico a mi recubrimiento pulpar directo. El caso es parecido a lo que está viendo en esta secuencia de imágenes. Primero voy a eliminar paredes circundantes, vestibular, lingual, mesial y distal. Vean que al fondo dejo, donde está la pulpa, dejo todavía la lesión cariosa, el tejido reblandecido. Luego continúo eliminando ese tejido reblandecido, ya teniendo mis paredes circundantes limpias, hasta llegar a el tejido semiduro que me va a servir para remineralizar y tener mi preparación cavitaria limpia. Esto mismo aplica para restauraciones o para lesiones proximales. Aquí están viendo una caja proximal. Entonces, lo primero que voy a eliminar en esa caja proximal va a ser las paredes circundantes, llámese la vestibular y la lingual o palatina. Voy a eliminar lesión en el piso gingival. Aquí no voy a tener pulpa. La pulpa la voy a tener hacia el centro, es decir, en la pared axial. Lo ven acá, estamos removiendo lesión del piso gingival y vamos a dejar por último todo el tejido reblandecido en la pared axial. Pero si se dan cuenta en la imagen, yo ya tengo mis paredes vestibular y lingual o palatina limpia. Tengo mi piso gingival limpio. Empiezo a remover con cuidado la lesión de mi pared axial, que es hacia donde va la pulpa, y por ende, si yo tengo el infortunio de que hay una comunicación pulpar, la cantidad bacteriana que hay aquí es mucho menor a la que puedo encontrar si empiezo a remover desde el principio. Entonces, siempre vamos a remover la periferia primero, las paredes circundantes. Pero sobre esa remoción hay que tener cierto cuidado y ciertas consideraciones. El roce de la pieza de la fresa, más bien, con el tejido dental va a generar una fricción. Esa fricción genera calor al punto que el simple incremento de 5 grados centígrados en la pulpa puede iniciar el proceso de muerte pulpar. Es decir, que si la caries dental la lesión cariosa que yo estoy eliminando de mi diente no lo hizo, es decir, no mató la pulpa, no llegó a pulpa, no mató odontoblastos,
yo puedo ocasionar ese daño si ocupo una pieza de mano una pieza de mano con una técnica que caliente demasiado. Entonces tengo que buscar los mecanismos para evitar ese calentamiento por fricción. Entonces, ¿qué debo de considerar para evitar esa situación? Bueno, la velocidad de rotación. No es lo mismo una pieza de mano de alta velocidad que una de baja velocidad. Por algo tienen su nombre, alta y baja velocidad. La alta velocidad va a girar con mayor velocidad, ¿no? Eso va a generar más veces de contacto de cada aspa de corte con el tejido a mayor velocidad. Va a generar más calentamiento que una pieza de baja. El tamaño y la forma de la fresa que estamos usando. Ahí en la parte de abajo de la diapositiva ven un montón de fresas con diferentes formas y el contacto que cada una de esas fresas tiene con el tejido va a generar diferentes calentamiento, llamémosle así, en diferentes partes del tejido. Entre más pequeña, menos superficie, menos calentamiento. Entre más delgada, menos superficie, menos calentamiento. El periodo de tiempo que esa fresa se mantiene en contacto con el tejido. No sé si se les ha mencionado hasta este momento, si no yo lo hago. El movimiento que tenemos que hacer con la pieza de mano se le llama pincelado. Es decir, si esta es la fresa y este es el tejido, es de esta manera, ¿verdad? Como haciendo pequeños pinceladas sobre el tejido para remover el reblandecido. Si yo agarro y lo dejo pegado ahí y lo quito y lo vuelvo a poner, estoy generando demasiada fricción. Y eso lleva al segundo elemento, que es la presión que yo ejerzo con la fresa. Ahí es donde viene lo importante, que necesito fresas nuevas para cada preparación. Porque si yo tengo una fresa nueva, la fresa va a tener filo. Y si tiene filo, no necesito presionar tanto. Cuando esa fresa ha ido perdiendo su filo, su capacidad de corte, yo necesito presionarla más para que corte. Entonces es importante utilizar fresas nuevas para evitar el sobrecalentamiento del tejido. Esto que están viendo en la imagen es una injuria leve de la pulpa. Es una microfotografía de pulpa donde podemos ver dentina, predentina, y vean toda la capa de odontoblastos que se mantiene en su lugar. Estas estructuras grandes que están viendo acá no es nada más que vasos sanguíneos agrandados. ¿Por qué? Porque como estos odontoblastos y estas células defensivas que están a este nivel están recibiendo una injuria, necesitan todo el combustible posible para poder echar a andar el mecanismo de defensa. ¿Y cuál es el combustible que necesitan estas células? El oxígeno. ¿Quién lleva el oxígeno? La sangre. Entonces, mientras más sangre llegue a la zona que está siendo afectada, va a haber mayor reserva de oxígeno para las células defensivas y por ende estas van a poder actuar de una mejor manera. Esto es lo que denominamos una hiperemia pulpar y es prácticamente el primer mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para poder defenderse ante esta injuria. Prácticamente aquí no vamos a tener una alteración de los odontoblastos, ¿verdad? Vamos estos al tener el suplemento adecuado de energía o de combustible, van a poder generar toda la dentina terciaria que sea requerida. Entonces no va a haber necesidad de que haya algún tipo de regeneración celular, porque los odontoblastos van a poder estar ejerciendo su papel sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Las células que están en defensa van a ubicarse justamente en la zona donde se está dando la injuria. Por otro lado, si esta injuria continúa, vamos a tener una alteración severa. En esta microfotografía vean que ya no se ve una capa regular de odontoblastos inmediato a la dentina. Incluso varios de estas manchitas rojas que ven aquí, los estoy mostrando con el cursor. Esas manchitas rojas son odontoblastos que han sido aspirados dentro de los túbulos dentinarios. ¿Por qué? Por presiones osmóticas. Ahora, imagínense un odontoblasto que está aquí a sus anchas, cómodamente,
de repente verse reducido a un espacio tan encerrado y tan apretado como un túbulo dentinario. Lo que va a suceder con estos odontoblastos es que mueran. Entonces se va a dar el proceso de muerte celular de odontoblastos y todo aquel mecanismo de defensa del que ya mencionamos minutos atrás, en el cual las células madre o las células mesenquimatosas indiferenciadas van a tomar el papel de esos odontoblastos fallecidos y van a comenzar a formar una dentina reparativa terciaria. El problema es que cuando esa lesión, esa injuria es tanta, hasta las mismas células mesenquimatosas se ven afectadas y tenemos el caso de un problema de necrosis pulpar. Pero prácticamente esa es lo que sucede cuando hablamos en una injuria severa de la pulpa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si ya consideramos el tipo de instrumento, el tipo de la velocidad del instrumento, la presión que se ejerce? Pues a darle una ayudadita. Y esa ayudadita la vamos a hacer por medio de la irrigación de la pieza de mano. La pieza de mano tiene que tener una salida de agua adecuada que permita contrarrestar el calor ejercido por la presión o por la fricción entre la fresa y el tejido dental. Tiene que tener suficientes salidas de agua, los cortes intermitentes, como les decía, de forma de pinceladas. El instrumental tiene que estar bien afilado y tenemos que evitar resecar. Yo les mencionaba acerca de los movimientos de los fluidos. Cualquier tipo de estímulo a la dentina expuesta va a generar movilización de los fluidos. El resecamiento, la aplicación de fríos y calientes o la aplicación de sustancias hiperosmóticas como es el ácido grabador durante el proceso de adhesión, pueden generar movilización de los tejidos, de los fluidos dentinarios. Por ejemplo, el aire, es decir, resecar, hace que el fluido dentinario salga de los túbulos. Y si hay movimiento, pues ya sabemos que se detecta como sensibilidad. El calor, por otro lado, hace que los fluidos penetren a la pulpa en los túbulos dentinarios. Ese movimiento va a ser detectado como sensibilidad. El frío también hace que el fluido salga al igual que el ácido ortofosfórico, ¿verdad? Eso va a suceder en esta situación cuando sometemos cualquiera de estas sustancias a la dentina expuesta. Aquí están los presentes diferentes tipos de piezas de mano. Vean lo interesante, con diferentes salidas de agua. Pero hay algo que ustedes tienen, bueno, creo que lo mencionamos en su momento cuando iban a adquirir el instrumental. Y es que hoy en día tenemos que evitar piezas de mano que tengan la salida en el cuello. Y tenemos que buscar preferiblemente que tengan sus salidas de agua en la cabeza. ¿Por qué razón? Por una simple situación mecánica sobre la distribución del agua durante el corte. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo ocupo una pieza de mano que tiene una irrigación en el cuello, la misma conformación cavitaria en algunas preparaciones va a impedir que el agua llegue a la superficie que está siendo cortada. La misma cúspide va a servir como un obstáculo para que el agua llegue a la zona donde yo estoy cortando. A diferencia que si tengo una pieza de mano que tiene el agua en la cabeza, y normalmente las que tienen la irrigación en la cabeza, esa parte gira. Es decir, que el agua se mantiene en movimiento alrededor de toda la pieza de mano, permitiendo que la fresa esté mojada en todo momento. Entonces estamos teniendo una adecuada refrigeración de la zona. Estamos proporcionando una adecuada refrigeración porque el agua proviene justamente de la cabeza de la pieza de mano. Entonces vamos a ver, una adecuada irrigación va a permitir un adecuado mojamiento de la fresa y por ende que no haya un calentamiento por fricción que sea tan excesivo. El resecamiento es otra situación que hay que tenerle muchísimo cuidado, ¿verdad? No solamente con a la jeringa triple, también yo puedo hacer resecamiento con mis torunditas. Prácticamente cuando yo hago
grabado ácido en dentina, le estoy quitando todo el componente inorgánico y estoy dejando todo el colágeno expuesto. Yo necesito que ese colágeno esté, ¿cómo llamarle? Extendido, como el cabello de este bebé dentro del agua. Vean que se ve separadito, ¿no? No está colapsado. Ya, si yo aplico aire a mi preparación cavitaria, el cabello se va a ver como lo que está acá. Ya no va a quedar paradito así, sino que va a estar colapsado. Lo mismo sucede con las fibras colágenas. Vean la fibra, aquí no se ve prácticamente que esas fibras estén separaditas, están todo colapsado. Y si yo tengo ese colapso, no voy a lograr una adecuada capa híbrida con sistemas de adhesión de grabado total. Todavía es muy popular la implementación de grabados de ácido, de sistemas de grabado total. Poco a poco se está dejando atrás, pero todavía se utiliza bastante, así es que tenemos que tener el cuidado cuando estamos haciendo el momento de secar. Por eso utilizamos papeles absorbentes, usamos generalmente el filtro de cafetera, lo podemos aplicar para esta técnica y obtener el secado adecuado de nuestros tejidos. Ya finalizando, ya nos quedaba poco para terminar el tema. Prácticamente Eduardo Lanata establece que la eliminación de lesiones profundas en dentina supone remover solo lo necesario para crear un medio ambiente favorable que permita promover el arresto o la detención de lesiones y controlar la contaminación. ¿Qué quiere decir? Que solamente hoy en día, solamente tenemos que eliminar el tejido que no podemos recuperar. Si yo puedo mantener tejido recuperable evitando desgastar mayor cantidad de tejido sano, voy a tener una mejor respuesta de mi diente. Siempre y cuando, ya lo dijimos, respetemos y utilicemos materiales que están hechos para regenerar ese tejido. Finalmente les dejo este razonamiento al que llegué a la conclusión después de este tema, y es que, perdón, la operatoria dental no puede ser reducida a la simple acción de remover tejido con caries y su respectivo reemplazo con un material restaurador. Es el conjunto de conocimientos y habilidades que, al ser combinados y puestos en práctica, permiten el manejo adecuado, conservador y responsable de los tejidos dentales, implementando biomateriales que cumplan con exigencias físico-mecánicas, estéticas y funcionales adecuadas para cada tejido. Ya mencionamos que son diferentes y para cada caso específico. Finalmente les doy este consejo. Hay descubierto una genial forma de mantenerse comunicado y de chatear en 3D. Se los dejo ahí para que lo razonemos. Hoy en día todo el mundo anda con su teléfono. Vamos a un restaurante y vemos que la gente está con su teléfono en vez de estar platicando personalmente. Pues hay que volver a reconectarnos como seres humanos. Así es que gracias por todo. Lamento que no hayamos podido interactuar en esta parte de la clase. Sin embargo, yo para cuando esté publicado esto, ustedes van a tener un lugar donde dejar sus dudas y sus inquietudes y las voy a responder en cuanto me sea posible. Si no, igual ahí están los mecanismos por medio de los cuales nos podemos mantener comunicados. Así es que gracias por su atención. Esta clase estará por 72 horas disponible en el aula virtual para que ustedes puedan accesar a ella. Así es que cuídense mucho y nos vemos próximamente.